Hola, en esta oportunidad vamos a estar hablando de la ventilación mecánica invasiva durante el ECMO veno-arterial. Yo soy Vanessa Ruiz, soy licenciada en Kinesiología, hice la especialidad en SATI y actualmente estoy cursando la maestría en Investigación Clínica. Realicé mi residencia en Kinesiología en el Hospital Italiano, en el Hospital Fernández, y hace más de 10 años que soy kinesióloga del Hospital Italiano y del Hospital Ergerich. El ECMO veno-arterial es una membrana por oxigenación extracorpórea que, además de proveer un soporte circulatorio mecánico, también provee intercambio de gases extracorpóreos. Su principal indicación es el shock cardiogénico y sobre todo es un puente hacia una decisión, hacia una mejoría, hacia el trasplante o hacia un circuito de mayor durabilidad del soporte circulatorio. El circuito en sí está formado por una cánula venosa, una bomba que va a succionar esta sangre venosa y la va a transportar hacia un oxigenador, en donde va a realizar el intercambio gaseoso y después la va a devolver por una cánula arterial. Esta cánula arterial puede estar colocada de forma periférica, por ejemplo en la arteria femoral, o de forma central, por ejemplo en los pacientes que salen de quirófano, que no salen exitosamente de un bypass cardiopulmonar de quirófano. En sí, la membrana lo que hace es el intercambio completo de oxígeno y de dióxido de carbono con una relación 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que pasa 1 litro de sangre por la membrana y 1 litro de gas por la membrana. Este litro de gas, habitualmente en el hospital usamos la FIO2 al 100 proveniente del Flumeter, pero también se puede usar un blender en donde la fracción inspirada de oxígeno no sea el 100%. La membrana tiene un material que se llama polimetilpenteno, que le da mayor durabilidad y una alta eficiencia en oxigenación. Si yo quiero comprobar la oxigenación de la membrana, puedo sacar un estado ácido-base posterior a la misma y la presión parcial de oxígeno debería ser mayor a 200. Con respecto a la ventilación mecánica invasiva en ECMO, no existen guías basadas en la evidencia y hay muy poca información, sobre todo porque los ajustes de la ventilación mecánica pueden tener implicancias importantes, como por ejemplo, si yo mantengo la ventilación mecánica estándar en un paciente con ECMO, lo voy a sobreventilar y voy a producir una alteración, una hipocapnia muy importante, con consecuencias que están todavía poco estudiadas. Sin embargo, hay estudios fisiológicos y algunos reportes que lo que sugieren es que la estrategia ventilatoria a seguir es el reposo pulmonar. Incluso las guías Celso no distinguen en una ventilación mecánica diferencial para el componente veno-venoso o veno-arterial. Según Gattinoni, todas las estrategias ventilatorias dirigidas al ECMO apuntan a disminuir el volumen tidal, disminuir la frecuencia respiratoria, la FIO2, pero manteniendo una PIP alta, incluso aumentándola, ¿sí? Sin embargo, el potencial del ECMO veno-arterial en cuanto a brindar un intercambio gaseoso completo todavía no está del todo explorado. Sabemos que las indicaciones que llevan al ECMO veno-arterial y veno-venoso son diferentes, el compromiso pulmonar difiere, pero los pacientes con ECMO veno-arterial no están exentos de desarrollar distrés debido al cuadro agudo de la patología. Con respecto a la interacción cardiopulmonar, sabemos que la presión positiva lo que hace principalmente es disminuir el gasto cardíaco a través de la disminución del retorno venoso con disminución de la precarga del VD y de la poscarga del VI. Por ende, va a tener efectos diferenciales si el ECMO veno-arterial fue colocado con predominio de falla derecha, en el cual vamos a sobrecargar al ventrículo derecho, o si fue colocado con predominio de falla izquierda, en el cual sería beneficioso para evitar el edema pulmonar. El seteo de volumen tidal tiene un rango bastante amplio, entre 4 a 8 mililitros kilo de peso predicho.
sabemos que a 2 personas de la misma altura las vamos a ventilar con el mismo BT, independientemente del peso real, porque el tamaño de los pulmones es el que determina cuánto BT vamos a utilizar. Yo acá les dejé la fórmula tanto para hombres como para mujeres del cálculo del peso predicho. Y coloqué un ejemplo. Por ejemplo, yo mido 1,70 m. Al aplicar la fórmula tengo un peso teórico de 61,5 kilos y si lo multiplico por una estrategia ventilatoria de 6 mililitros kilo, me deberían ventilar con 370 mililitros. Con respecto al modo, no hay acuerdo entre un modo controlado por presión o por volumen, incluso hay algunos que permiten las ventilaciones espontáneas de los pacientes con ECMO, por lo tanto los colocan en presión de soporte. Este rango de BT está orientado a que la presión plató sea menor o igual a 25 centímetros de agua y con estos volúmenes tan bajos son bien tolerados debido al lavado de CO2 que produce el ECMO. En una encuesta internacional se vio que el 76% de los centros que utilizan estos dispositivos generalmente setean los ventiladores con un BT de menos de 6 mililitros kilo de peso corporal predicho, sin embargo, menos de 4 no está recomendado porque estarían ventilando solamente espacio muerto y la incidencia de atelectasias es muy grande. Con respecto a la PIP, sabemos que tiene efectos beneficiosos para el reclutamiento pulmonar, la oxigenación y prevenir la injuria por cierre y apertura cíclica de las unidades alveolares, pero por otro lado aumenta la poscarga del BD y puede producir sobredistensión alveolar. En una encuesta internacional, el 35% de los centros utilizaban una PIP mayor o igual a 10 centímetros de agua con pacientes con ECMO, y el 15% utilizaba entre un rango de 15 a 20 centímetros de agua. También hay otro estudio que afirma que utilizar PIP de menos de 10 centímetros de agua durante los 3 primeros días del ECMO se asoció con mayor mortalidad, por ende las guías ELSO sugieren setear una PIP mayor o igual a 10 centímetros de agua. Con respecto a la frecuencia respiratoria, también es una cuestión que está debatida. Generalmente nosotros adecuamos la frecuencia respiratoria según el estado ácido base y el BT que utilizamos, pero en este caso la frecuencia respiratoria se tiene que adaptar a la configuración del flujo de gas del ECMO. La recomendación de las guías ELSO es que se adecúe entre 4 a 5 ciclos por minuto para disminuir el estrés mecánico sobre el pulmón. En una encuesta internacional, el 55% de los centros que utilizaban estos dispositivos programaban el ventilador con una frecuencia respiratoria entre 5 a 10 ciclos por minuto. Con respecto a la FiO2, sabemos que el uso indiscriminado de FiO2 alta produce toxicidad pulmonar y atelectasias por reabsorción del nitrógeno, y está debatido cuánto reducir la FiO2. La recomendación ELSO es colocar una FiO2 menor al 30% para lograr una saturación arterial mayor al 95%. Sobre todo hay que recalcar que el primer ensayo clínico controlado realizado en pacientes con ECMO veno-arterial logró reducir la FiO2 en el grupo ECMO de 0,48 a 0,74 comparado con el grupo control que solamente tenía ventilación mecánica invasiva. Con respecto al estado ácido base, habíamos aclarado que el ECMO veno-arterial lo que hace es bypassear la circulación cardiopulmonar nativa, por ende la presión parcial de oxígeno y de dióxido de carbono dependen exclusivamente de la configuración del ECMO veno-arterial, y es un error modificar los parámetros del ventilador para corregir un estado ácido base cuando ya está instaurada la estrategia de protección pulmonar. Sin embargo, existe un síndrome que se llama norte-sur, en el cual cuando el ventrículo izquierdo empieza a tener contracción y empieza a eyectar de forma anterógrada sangre desoxigenada proveniente de las venas de Tevesio,
esta sangre desoxigenada se encuentra con la sangre oxigenada inyectada por la cánula a través de la arteria femoral, y depende dónde se encuentre este punto, puede producir hipoxia cerebral y miocárdica. Por eso es importante tener una línea arterial en la radial derecha para tomar estado ácido-base, tener un sensor que evalúe si se genera el pulso, porque sabemos que el ECMO es un circuito sin pulso, entonces si vemos pulso estaríamos en evidencia de que el BI empezó a funcionar. Y sobre todo en este caso sí habría que corregir la programación ventilatoria. Con respecto a los cuidados respiratorios en ECMO veno-arterial, tenemos que continuar con las medidas de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, como ser la higiene oral con clorexidina cada 4 horas, el control del balón de neumotaponamiento del tubo endotraqueal o de la cánula de traqueotomía, y la elevación de la cabecera. La presencia de las cánulas dificulta esta maniobra, pero sin embargo, para evitar comprimir las cánulas a nivel femoral, lo que se puede hacer es sumarle una inclinación de la cama. Con respecto a la movilización y la prevención de escaras, podemos aplicar semidecúbito lateral, colocando estos apoyos entre la cama y el colchón, y tener muchísimo cuidado con la movilización por el peligro de desplazamiento de las cánulas. Con respecto a la sedación y analgesia, el lavado de la CO2 que se genera en el paciente hace que esta ventilación con tan bajos volúmenes tidals sea confortable y no genere disnea, debido a la disminución del drive central. Con respecto a las complicaciones respiratorias, las atelectasias son muy frecuentes y están debidas a este posicionamiento de forma prolongada en decúbito dorsal, a la disminución de los volúmenes tidal, pero sin compensarlo con una pipa adecuada, y una pipa adecuada es más de 10 como mínimo, y la disminución del drive respiratorio, que lo que hace es que todo el volumen que entrega el ventilador vaya a la parte anterior en vez de a las dorsales, en donde es donde se dirige cuando el paciente respira espontáneamente. Obviamente, si el paciente está en ventilación mecánica, tiene la posibilidad de bili y de neumonía asociada a la ventilación mecánica, por ende queda por comprobarse el uso del ECMO despierto para prevenir estas complicaciones. Con respecto al weaning del ECMO veno-arterial, el paciente tiene que cumplir con ciertos requisitos. Primero, lo que se hace es disminuir el flujo sanguíneo 1 litro por minuto, y se evalúa en estado ácido-base, en el cual se disminuye el flujo de aire hacia la membrana a 1 litro por minuto con una FiO2 del 0,21, y aumentando la FiO2 del ventilador a 0,60. Obviamente corrigiendo la estrategia ventilatoria, salimos de este lung rest para una ventilación convencional, y la PAFI debería ser mayor a 200. Como conclusiones, no hay guías basadas en la evidencia de cómo programar la ventilación en los pacientes con ECMO veno-arterial sobre todo, pero la mayoría de los estudios coinciden en que la estrategia está dirigida hacia el reposo pulmonar con bajos BT, baja frecuencia respiratoria, baja FiO2 y PIP altas. Sin embargo, el potencial del intercambio gaseoso en el ECMO veno-arterial sigue estando poco explorado. Acá les dejo la bibliografía, los principales artículos están marcados en negrita, y les agradezco muchísimo por la invitación y por su atención. Hasta luego.